A mí me alegran mucho las iniciativas propuestas, por ejemplo, con diputados nuevos como el doctor Luis Alberto, que siempre pensando en su región, hoy nos hace la invitación de proponer entre los 14 diputados una iniciativa importante para la celebración del primer siglo de vida de Marquetalia. Pero junto a esto, para que no quede solamente en el papel, yo hacía una propuesta importante esta mañana, y era decirles a los ponentes, a la doctora Karen y al doctor Luis Alberto, ¿por qué no conformamos también alrededor de la celebración de los 100 años una semana del Marquetón, una semana de Marquetalia, aquí celebrada en Manizales, con actividades culturales, buscar artistas oriundos de la región, buscar historiadores oriundos de la región, buscar si se ha hecho algún libro para que se haga la presentación del mismo, mirar ciertas actividades culturales y artísticas para adornar y acompañar mucho más a Marquetalia desde Manizales.
Muy buenos días para todos, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Antes de llamar a lista, señor secretario, usted me verifica que sí tengamos aquí los ternados. Señora Presidenta, visualizo al doctor Juan Carlos Pérez, al doctor Rubén Darío Nieto y al doctor Luis Fernando Márquez. Efectivamente se encuentran los 3 ternados. Ah, correcto. Entonces, por favor, llamar a lista y verificar el quórum. Siendo las 7:04 am del día martes 14 de mayo de 2024, procedo a hacer el llamado a lista y verificación de quórum en la plenaria de la Asamblea Departamental de Caldas. Diputado Jorge Hernán Aguirre González. Buenos días para todos, todas y todes. Presente. Diputado Jair de Jesús Álvarez. Muy buenos días, presente. Diputado Carlos Alberto Arango Robledo. Buenos días, presente. Diputado John Freddy Arenas Monsalve. Buenos días. Diputado Renan Alberto Bedoya Cadavid. Presente. Diputado Jorge Ariel Carmona Guzmán. Buenos días, presente. Diputada María Isabel Gaviria Calderón. Presente. Diputado Luis Alberto Giraldo Fernández. Muy buenos días para todos, presente. Diputado Rubén Darío Giraldo Sepúlveda. Presente en el recinto, señora Presidenta. Diputado David Islen Ramírez García. Presente. Diputado Luis Roberto Rivas Montoya. Presente. Diputada Karen Liliana Suárez Giraldo. Presente. Diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo. Presente. Diputada Viviana Zuluaga Cardona. Buenos días, presente. Señora Presidenta, se encuentra en pleno la Asamblea Departamental de Caldas, 14 diputados presentes, configurándose de esta manera el quórum deliberatorio y el quórum decisorio. Señor secretario, por favor, leer el orden del día. Orden del día, sesiones extraordinarias, martes 14 de mayo de 2024, horas 7:04 am. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, himno al Departamento de Caldas. Tercero, entrevista, elección y posesión del Contralor General del Departamento de Caldas. Periodo institucional 2022-2025 en el marco de la convocatoria pública CGC 001-2021. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y asuntos varios. María Isabel Gaviria Calderón, presidenta. Luis Fernando Patiño Vargas, secretario general. Ha sido leído el orden del día, señora presidenta. Se pone en consideración el orden del día leído. Anuncio que va a cerrar, queda cerrado. Prueban, señores diputados, el orden del día leído. Es aprobado el orden del día, señora presidenta. Continuemos con el orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Ya se hizo el llamado a lista, existiendo quórum deliberatorio y quórum decisorio. Segundo, himno al Departamento de Caldas. Por favor, nos ponemos de pie. Modelo que marca el compás de su marcha triunfal. Descendientes de casta bravía, de los Andes magnífica luz, somos raza donde arde la vida, con destellos de ciencia y salud. somos raza donde arde la vida, con destellos de ciencia y salud.
Salve Caldas, comarca pionera, de progreso fecundo vergel. Salve cuna de raza próspera, de Colombia parcela más fiel. Salve cuna de raza próspera, de Colombia parcela más fiel. No le di un saludo a los medios de comunicación que nos están acompañando hoy aquí, madrugaron con nosotros, muchas gracias, y a los que nos siguen por redes. Señor secretario, continuemos con el orden del día. Tercer punto del orden del día, señora presidenta, entrevista, elección y oposición del Contralor General del Departamento de Caldas, periodo institucional 2022-2025 en el marco de la convocatoria pública CGC 001-2021. Explíquenos, por favor, señor secretario, cómo vamos a tener este procedimiento. Señora presidenta, primero informarle a los diputados y a la comunidad en general que la terna se conformó mediante la resolución número 503 del año 2022, quedó conformada de la siguiente manera: Luis Fernando Márquez Alzate, Rubén Darío Nieto Cuervo y Juan Carlos Pérez Vázquez. Antes de entrar al proceso de entrevista, señora presidenta, como se tienen radicados impedimentos por parte de los diputados, es necesario que la plenaria considere dichos impedimentos. Ya el procedimiento sería entonces anunciar qué impedimento ha presentado cada uno y someterlo a votación correspondiente. Y certifíquenos, por favor, cuántos impedimentos se presentaron, los nombres de los diputados que presentaron, por favor, impedimentos. Tenemos impedimentos presentados, el primero de ellos por el diputado Luis Roberto Rivas Montoya, Oscar Alonso Vargas Jaramillo, David Islen Ramírez García, Jorge Ariel Carmona Guzmán, John Freddy Arenas Monsalve, y una recusación que llegó vía correo electrónico por parte de la ciudadana Caterín Henao Salazar. Entonces vamos a votar primero los impedimentos de forma, por favor, nominal, señor secretario, para que, como los impedimentos ya llegaron a cada uno de los correos y además también vía WhatsApp, entonces ya se supone que todos lo leímos, lo estudiamos y lo podemos votar. Entonces, por favor, señor secretario, vaya nombrando cada diputado y, por favor, votación nominal. Acabo de recibir otro impedimento por parte del diputado Jorge Hernán Aguirre González y ya nos va a radicar, como lo indica el reglamento interno de manera escrita, otro impedimento del diputado Rubén Darío Giraldo Sepúlveda. Serían 1, 2, 3, 4, 5. Presidente. 6, 7. Presidenta, con su venia. Señor diputado. Creo que hay algunos asuntos, Presidenta, con su venia, que es bueno como para organizar. El tema de hoy es muy complejo, Presidenta, porque creo que debemos apoyar al señor secretario, para que quien autentica en esta sesión y de lo que de aquí se desprenda a futuro para cualquier autoridad que pida copia o cualquiera de los ternados o cualquier ciudadano, pues tenemos que tratar de ayudarle mucho hoy al señor secretario y obviamente a la mesa directiva. Temas como los siguientes, Presidenta. Que quede muy claro el tema de quienes presentamos impedimentos y que sean leídos, ¿cierto?, para el trámite respectivo, y que ojalá la Secretaría nos dé claridad o el área jurídica de la Asamblea cuál va a ser el trámite de los impedimentos, entendiendo la siguiente situación, que hay un tema reglamentario que habla de los impedimentos, pero también ahí hay un asunto
de la ley 1437, que es el CEPACA, que también habla de algunos asuntos sobre impedimentos. Entonces, como para que quede la base probatoria de cómo se resuelve ese asunto, por si el día de mañana tenemos que dar explicación en algún lado, ¿cierto? O sea, ¿quién le resuelve el impedimento a un diputado aquí? ¿Lo resuelve la mesa directiva? ¿Lo resuelve la presidencia? ¿Lo resuelve la plenaria? ¿O lo resuelve, en el caso de algunos que alegan o podemos alegar que no tenemos superior jerárquico, el procurador regional? Ese es uno de los asuntos que este diputado quiere solicitar, que haya tranquilidad no solo para mí, sino para todos los corporados. Otro asunto, Presidenta, y es que sí soy del creer que se debe decir qué tenemos hoy por ventanilla o por la oficina de recepción de documentos, tanto digitales como físicos, en el entendido en que la Asamblea trabajó toda la semana pasada, inclusive el día sábado, que a veces no es hábil ese día para algunos actores dentro de la vida pública. Nosotros lo hicimos hábil con la sesión del día sábado en el municipio de Supía, pero al igual que muchos, indistintamente de qué tipo de participación tuvimos con nuestras familias, en mi caso, pues yo el día domingo, inclusive ayer hasta tarde de la noche, pues tenía unos compromisos familiares y unos asuntos personales que resolver, pero sí es bueno saber qué ha caminado desde el punto de vista de lo que se haya radicado y que nos dé algunas luces para tomar decisiones en cuanto a la ventanilla única o a la oficina de recepción de información, como lo llamen pues acá en la Asamblea. Pero lo otro, Presidenta, es que yo no puedo alejarme de una realidad, y es que soy de los que, fruto de las demandas que hay precisamente contra los corporados del Partido Liberal, nosotros permanentemente revisamos la plataforma de la rama judicial y desde el día de ayer logramos detectar que hay una acción judicial en contra de la Asamblea y que tiene que ver con este asunto, e inclusive eso me llevó a última hora a modificar el impedimento que va a ser leído ahora. Entonces yo sí pido sobre esos 3 temas específicos que por parte de la Secretaría y de la mesa directiva haya absoluta y plena explicación antes de someter cualquier proceso que tenga que ver con entrevista y obviamente pues todo lo que ha sido, todo lo que ha sido citada esta corporación, señora Presidente. Eso en aras de garantizar el artículo 29 de la Constitución Política, debido proceso, Presidenta. Señor diputado, la verdad es que nosotros también desde el área jurídica conocemos lo que está pasando en el área, pero pues igual no nos han todavía notificado, e inclusive quisiera, señor secretario, que usted nos dé fe de que estamos en este momento monitoreando el correo electrónico por parte del área jurídica y que aún no nos llega nada. Ese es el primer punto. Y el segundo, vamos a leer únicamente los impedimentos que se acaban de presentar. Los otros ya los teníamos vía correo electrónico y ya los teníamos vía WhatsApp, entonces ya nosotros los tuvimos que haber estudiado y no los vamos a leer, solamente el del diputado Jorge Hernán que se acaba de llegar y nadie más lo conoce para proceder a la votación. Pero por favor certifiquemos que estamos en este momento monitoreando el correo electrónico. Señora Presidenta, así es, para certificarle a los diputados que en tiempo real estamos verificando el correo electrónico que está, estatuido en la corporación para notificaciones judiciales. Ese correo electrónico es oficinajurídica@asambleadecaldas.go.co. En este momento lo estamos verificando en tiempo real y me dan fe en este momento de que no ha llegado ninguna notificación respecto al proceso de convocatoria pública. Igualmente, para indicarle, diputado Jorge Hernán Aguirre, que el procedimiento de declaración de impedimento está regulado bajo el artículo 127 de la ordenanza 922 de 2022. Como lo puede ver en pantalla, establece cómo es el procedimiento. Con su venia, me permito dar lectura, señora Presidenta. Artículo 127, declaración de impedimento. Los corporados podrán declararse impedidos para conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental. Al observar un conflicto de interés, advertido el impedimento, el diputado deberá comunicarlo por escrito. Es la primera medida que establece el reglamento, de que se debe notificar por escrito a la presidencia de la respectiva comisión o de la plenaria, en este caso de la plenaria, donde se trate el asunto que obliga al impedimento. Posteriormente, dice este artículo, la presidencia lo someterá a votación en comisión o plenaria
Si es aprobado, el diputado deberá retirarse del recinto hasta que se agote el numeral tratado. Si el impedimento es estudiado y decidido en comisión, no es necesario volverlo a tratar en plenaria, a no ser que aparezcan nuevos motivos que requieran su estudio. Entonces, así como lo anunció la señora presidenta, una vez anunciado el impedimento, se somete inmediatamente a votación. Como quiera que 5 de estos impedimentos ya son de pleno conocimiento con anterioridad por los diputados, se pueden anunciar y someterse cada uno a votación. Los 2 únicos impedimentos, como lo anunció la presidenta, que se le dará lectura son los que han presentado sobre la discusión del orden del día el diputado Jorge Hernán Aguirre y el diputado Rubén Darío Giraldo. Entonces iniciemos, por favor, señor secretario, para iniciar la votación. Explíquenos muy bien qué quiere decir sí, qué quiere decir no, por favor, para que tengamos claridad de la votación. Voy a anunciar entonces, señora presidenta, el primer impedimento presentado por el diputado Luis Roberto Rivas Montoya. Presidente, Señor. yo quiero invitarla a que reflexione, presidenta. Yo creo que debe cuidarse usted, cuidar a la mesa directiva y cuidar a los diputados. Los impedimentos deben ser leídos por secretaría, deben quedar en el acta, presidenta. Yo le sugiero que en esto tomemos aire, porque el día de mañana van a decir que yo no lo leí en el WhatsApp, yo no lo leí bien, eso me llegó fue el fin de semana. Presidenta, ¿Usted quiere que hagamos una proposición y lo sometamos a no, votación? Presidenta, la orden que usted debería dar, si yo estuviera ya sentado, es señor secretario, léame el impedimento. Sí, no, yo no, y pero entonces sométalo vamos a someterlo a votación. De Vamos a hacer una proposición suya y lo sometemos a votación, su proposición para leer. La estoy cuidando, presidenta, esté seguro Yo lo que sé, eso yo lo estoy sé. haciendo, Muchas gracias, pero vamos a someterlo entonces según su proposición. Entonces vamos a someter la proposición del diputado Jorge Hernán Aguirre. Por favor, señor secretario, votación nominal. Es una proposición en este sentido de que los impedimentos radicados por los diputados se les dé lectura dentro de la plenaria. Advierto, señora presidenta, para tener tranquilidad, es que verificamos el procedimiento que adopta el Congreso de la República. No se leen los impedimentos en el Congreso de la República, simplemente se anuncian y se explican de qué manera se presentan y se someten a votación, teniendo en cuenta que se ponen en conocimiento previo de los congresistas. Ese procedimiento tratamos de adaptarlo de manera símil aquí en la plenaria, pero son ustedes los que deciden a través de la proposición. Entonces, por favor, votación nominal para someter la proposición del diputado Jorge Hernán Aguirre. Le solicita el uso de la palabra el diputado Oscar Alonso. Presidente, Diputado. sobre lo mismo, presidente. Y segundo, pues los impedimentos deben de quedar en el acta. El acta, quedan en el entonces acta. ahí estaría Obligatoriamente, no deben, quedan obligatoriamente para en el que acta. las personas revisen los impedimentos de los diputados, pero eso ya se mandó al correo, pues a mí me parece innecesario volverlos a leer, para mí sí, porque pues los únicos que faltan son de Jorge Hernán y Rubén, que los trajeron a última hora, pero están dentro del acta y ahí se Quedan en revisan. el acta. Yo doy fe de que quedan en el acta. Bueno, presidente. Por favor, votación nominal para esta Proposición número 01, en el sentido de que los impedimentos presentados por los diputados sean leídos por parte de la Secretaría General. Y es una proposición aditiva, diputado Oscar Alonso. Sustitutiva. Ok, sustitutiva. Ok, entonces en ese orden de ideas se pone en consideración, presidenta, usted debe poner en consideración la proposición sustitutiva del diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo. Si esta es aprobada, se niega la principal. Entonces la proposición sustitutiva es en el sentido de que no se dé lectura a los impedimentos presentados por los diputados. Vota sí, aprueba la proposición sustitutiva, vota no, la niega. La sustitutiva, muy claro que está en consideración la proposición sustitutiva. Diputado Jorge Hernán Aguirre González. Discúlpeme, entonces, vota sí es que sí se lean, vota no es que no se lean. No, al contrario, presidenta. Es aprobar la proposición del diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo en el sentido de que no se dé lectura a los impedimentos. Vota sí, aprueba la proposición presentada por el diputado Oscar Alonso, vota no, la niega. ¿Es suficientemente claro, diputado? Sí. Para dejar constancia, votar no es que la lean. Perfecto. Listo. Realizo el llamado a lista, señora presidenta. Diputado Jorge Hernán Aguirre González. Voto no. Diputado Jair de Jesús Álvarez.
Sigo en la duda. Yo quisiera que nuevamente me disculpan. Estoy como confundido ahí. Para mayor claridad, entonces, vota no, está de acuerdo con que se lean, ¿sí? Que se lean. No, es que sí se lea. Vota Sí, sí, es que no se lea. vota sí, que no se lean. Sí. Diputado Carlos Alberto Arango Robledo. Sí. Diputado John Freddy Arenas Monsalve. No. Diputado Renalberto Bedoya Cadavid. Sí. Diputado Jorge Ariel Carmona Guzmán. No. Diputada María Isabel Gaviria Calderón. Sí. Diputado Luis Alberto Giraldo Fernández. Voto sí. Diputado Rubén Darío Giraldo Sepúlveda. Una pregunta, de todas maneras, los impedimentos están ahí todos. Voto sí. Diputado David Islen Ramírez García. No. Diputado Luis Roberto Rivas Montoya. Voto no. Diputada Karen Liliana Suárez Giraldo. Voto sí. Diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo. Voto sí. Diputada Viviana Zuluaga Cardona. Voto sí. Un momento, verifico votación. Señora Presidenta, 9 votos por el sí, 5 votos por el no. Es aprobada la proposición del diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo. En este sentido, se entiende negada la proposición principal presentada por el diputado Jorge Hernán Aguirre González. Procedamos entonces con lo que hemos hablado, diputado Jorge. Jorge Carmona. Muchas gracias, Presidenta. Quiero hacer otra proposición en el escenario. Es que lo que decía el secretario es cierto. Nosotros entonces nos vamos a basar no solo por lo que dice el reglamento interno, sino por analogía de la ley con la ley del Congreso, con la ley quinta. Y hay un tema muy importante y es que hay una recusación por lo que decía ahora el secretario general de la Asamblea. Yo le solicito que si es posible se lea primero la recusación para entender por qué o cuáles son los motivos por los que la ciudadana colocó esta recusación ante la Asamblea Departamental antes de proceder a poner en consideración los impedimentos de los diputados, no sé, Presidente. No hay problema, igual vamos a votar la recusación también porque la tenemos que votar. Sino que el entonces procedimiento en el reglamento interno para las recusaciones no está, solamente para el impedimento. Entonces es muy importante que por analogía pero a la la ley, vamos a leer, la vamos a leer. porque digamos Claro. que la normativa de la ley Queda en del el acta y Congreso, la vamos a leer. no, porque la normativa de la ley del Congreso tiene una consideración especial frente a las recusaciones que es importante que se tenga en cuenta, ¿cierto? Para poder, digamos, que darle trámite a la recusación que presentó la ciudadana. Sí, pero como si recuerda cuando anuncié, dije, Según vamos el a leer la artículo recusación y vamos a 294 de votarla. quinta, listo. Sí, pero lo dije en principio, vamos a leer la recusación y vamos a votarla. Entonces, vamos a leer entonces primero la recusación, por favor, señor secretario, léala primero y la votamos, votación nominal. Señora Presidenta, entonces, de acuerdo a la solicitud, porque no fue una proposición del diputado Jorge Ariel Carmona Guzmán, porque no se votó, ¿cierto? Procedemos entonces a leer la recusación conforme a la decisión de la Presidencia. Manizales, 9 de mayo de 2024, señores de Asamblea de Caldas, Mesa Directiva, carrera 21-22-57, Gobernación de Caldas, Manizales. Referencia, recusación a diputados de la Asamblea de Caldas, teniendo en cuenta que la Ley 1437-2011 establece lo siguiente, artículo 11, conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar sus actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por, primero, tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil, o sus socios o socios de hecho o de derecho. 2. Haber conocido del asunto en oportunidad anterior el servidor, su cónyuge, compañera permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente.
3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes, arriba indicados, curador o tutor de persona interesada en el asunto. 4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa, representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor público. 5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral primero y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado. Sexto, haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge o compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la actuación administrativa o después, siempre que la denuncia se refiere a hechos ajenos a la actuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. Séptimo, haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. 8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa o amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado. 9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil. Acreedor o deudor de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima. 10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado en sociedad de personas. 11. Haber dado al servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, agente del Ministerio Público, perito, testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la administración. El servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la administración. 12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral primero, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa. 13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe resolver. 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el periodo electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos periodos anteriores. 15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin. 16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva, socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación de grupo social o económico interesado en el objeto de definición. Recusar los siguientes diputados: Rubén Darío Giraldo Sepúlveda, Jorge Hernán Aguirre, Hernán Alberto Bedoya Cadavid, María Isabel Gaviria Calderón, Óscar Alonso Vargas. Teniendo en cuenta que dentro del periodo anterior fungieron como diputados y suscribieron denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión de delitos de fraude procesal, falsedad en documentos según los diferentes hechos narrados en la comunicación del 29 de marzo del año 2022. Adjuntan la correspondiente denuncia, señora presidenta, pero no es legible, pero consta en el documento. Continúa la recusación. Vulnerado el artículo 5 y 7 de la presente ley, además de existir un impedimento que prohíbe cualquier actuación de su parte relacionada con la elección de Contralor, teniendo en cuenta que existe una situación administrativa que advierta una irregularidad dentro del proceso y que a la fecha no ha sido definida por la autoridad competente. Recusar a los diputados Jorge Hernán Aguirre, Óscar Alonso Vargas, Hernán Alberto Bedoya, Luis Roberto Rivas. Teniendo en cuenta el artículo 8 de la presente ley, que establece una amistad entrañable para los primeros 3 recusados desde que fungieron como concejales del municipio de Manizales y votaron por el señor Juan Carlos Pérez Vázquez dentro del proceso de elección de personero de Manizales en los periodos comprendidos entre el 2008 a 2012 y 2012 a 2015, y luego votaron nuevamente por Juan Carlos Pérez como Contralor de Caldas en el periodo comprendido entre el año 2016 a 2019, el señor Luis Roberto Rivas, después de su militancia en el Partido Salvación Nacional,
y su cercana amistad cuando fuera gerente de la ILC, y Pérez Vázquez como Contralor General de Caldas. Recusar a los diputados: Jorge Ariel Carmona Guzmán, teniendo en cuenta que fungió como presidente del Consejo de Villa María, fue sujeto de control de la Contraloría de Caldas y presuntamente tiene situaciones administrativas pendientes por definir por este ente de control. Jair de Jesús Álvarez presenta un conflicto de interés teniendo en cuenta su condición de exalcalde de Belalcázar, donde presuntamente tuvo investigaciones con alcance de responsabilidad fiscal que fueron archivadas por uno de los candidatos a la Contraloría de Caldas. Asimismo, se encuentra presuntamente investigado por este ente de control en el proceso de responsabilidad fiscal del proyecto 1000 viviendas, lo que genera un impedimento para votar dentro de la elección de Contralor. Luis Roberto Rivas presenta un conflicto de interés para votar en la elección de Contralor de Caldas, teniendo en cuenta que fungió como exgerente de la industria licorera de Caldas, a la cual se le realizaron auditorías expresas y auditorías financieras y de gestión. Tuvieron diferentes tipos de hallazgos, procesos que fueron archivados presuntamente por uno de los candidatos a Contralor de Caldas, y en la actualidad presuntamente cursan actuaciones administrativas en su contra en este ente de control. Luis Alberto Giraldo Fernández presenta un impedimento para votar dentro de la elección de Contralor, teniendo en cuenta que fue sujeto de control de la Contraloría General de Caldas cuando fue secretario de Infraestructura del departamento y tuvo conflicto directo con uno de los candidatos a la Contraloría General de Caldas cuando se practicaron las auditorías contempladas en el PGA. Además de las situaciones administrativas mencionadas con antelación, se conocen otro tipo de impedimentos que deberán ser manifestados por los diputados mencionados con antelación. Establecidas las anteriores recusaciones e impedimentos, la Asamblea de Caldas deberá actuar con base en lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1437-2011, esto es la suspensión de la actuación administrativa de manera inmediata, o sea, la suspensión de la elección de Contralor General de Caldas, hasta tanto se defina la misma y deberá correr traslado a la Procuraduría Regional de Caldas para que se pronuncie sobre cada una de las recusaciones presentadas por la interesada. So pena de incurrir en lo establecido en la Ley 617-2000, artículo 48, pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de Junta de Administradoras Locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de Junta de Administradoras Locales perderán su investidura. Por violación del régimen de incompatibilidades o del conflicto de interés, no existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones al de la ciudadanía en general. Ver fallo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, 17 de marzo de 2022, consejera ponente, Nubia Margot Peña Garzón, radicado 17-001-333-33-000-202-1001-3801. Notificaciones, autorizo como único canal del correo, ktenao@outlook.es. Cordialmente, Caterín Henao Salazar, se identifica con cédula de ciudadanía. Señora Presidente, ha sido leída la recusación. Revisando, escuchando, leyendo los impedimentos, nos toca primero votar los impedimentos, porque en esos impedimentos está la resolución de esto. Entonces, por favor, señor secretario, votemos primero los impedimentos con la lectura de los dos que acaban de llegar, del diputado Jorge Hernán Aguirre y el diputado Rubén Darío Giraldo. En orden de llegada, señora Presidenta, Manizales, 14 de mayo de 2024. El primero que voy a leer es el del diputado Jorge Hernán Aguirre González. Honorable Mesa Directiva, Asamblea Departamental de Caldas, doctora Marisabel Gaviria Calderón, Presidenta, Asamblea Departamental de Caldas. Asunto: manifestación de encontrarme en curso en causal de impedimento por un posible conflicto de intereses en el proceso de elección del Contralor Departamental de Caldas, periodo 2022-2025. Atento saludo. Por medio del presente y conforme al contenido del artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 2200 de la Ley 2022, como además del artículo 127 de la Ordenanza 922 de 2022, Reglamento Interno de la Asamblea Departamental de Caldas, manifiesto las razones que sustentan la causal de impedimento por un posible conflicto de interés en el proceso de elección del Contralor General de Caldas, causal que me asista en mi calidad de diputado de la Asamblea Departamental de Caldas. Conforme a lo expuesto, es importante resaltar que el artículo 126 de la precitada ordenanza refiere que los diputados deberán declarar los conflictos de interés que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones, razón por la cual, y con la responsabilidad que me caracteriza en el ejercicio de mis funciones como servidor público de elección popular, manifiesto las razones que me llevan a ello. En primer lugar, para los años 2004 a 2011 fui elegido como concejal
del municipio de Manizales, periodos en los cuales, y como fundamento en el numeral octavo del artículo 313 de la Constitución Política, participé dentro de la elección del personero municipal de Manizales, teniéndose que uno de los ternados para el cargo de Contralor Departamental actual fue elegido como personero durante uno de los periodos en los cuales me desempeñaba como concejal, para lo cual considero que dicha situación debe ser puesta en conocimiento. En segundo lugar, cuando me desempeñé como diputado en el periodo constitucional 2016-2019, uno de los ternados fue elegido como Contralor Departamental, y teniendo claro que dentro de mis funciones como corporado se encontraba la de realizar control político a las funciones del Contralor Departamental, y que además dentro de las funciones del Contralor Departamental está la de realizar control fiscal a la Asamblea Departamental de Caldas, me veo en la obligación de visibilizar tales situaciones las cuales pueden llegar a generar una causal de impedimento por un posible conflicto de interés. En tercer lugar, en la actualidad cursa una acción popular en contra de la Asamblea Departamental instaurada por la señora Estefanía Duque Sabogal bajo el radicado 17-001-333-900-820-24001-1500, en la cual a través del auto 10 de mayo de 2024 se decretó una medida cautelar, misma que será notificada el día 14 de mayo de 2024, por lo que hasta tanto no sea notificada tal decisión, no podrá tomarse una decisión respecto a la elección de Contralor Departamental. De acuerdo a lo expuesto, puede verse que me he encontrado en diferentes escenarios con uno de los ternados para la elección de Contralor Departamental, periodo constitucional 2022-2025, situación que podría generar un conflicto de interés dado que he estado presente en los procesos de elección de diferentes cargos, en los que el ternado se ha presentado y ha sido elegido, aunado a que se cuenta con una medida cautelar que será notificada en el transcurso del día, la cual podría suspender el proceso de elección nuevamente. Con fundamento a los hechos narrados y a las normas precitadas por medio del presente manifiesto, mi decisión de declarar un impedimento, lo entiendo así porque dice impedido, por un posible conflicto de interés para participar en la elección de Contralor Departamental 2022-2025, ya que he participado en escenarios en los cuales he estado presente uno de los ternados, como además existe un proceso judicial con una medida cautelar vigente que debe ser notificada en el transcurso del día, motivos por los cuales los pongo en conocimiento de la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Caldas como los honorables diputados, para que sea sometido a votación el impedimento presentado. En cuanto al procedimiento que debe ser llevado a cabo para tramitar el impedimento, el artículo 12 de la Ley 1437 establece que la causal de impedimento debe ser puesta en conocimiento ante el superior y si no se tuviera ante la cabeza del respectivo sector administrativo, veas el contenido del artículo enunciado, abre comillas, artículo 12, trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento, el servidor enviará dentro de los 3 días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, si no lo tuviera, la cabeza del respectivo sector administrativo, a la falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del alcalde mayor del Distrito Capital o al Procurador Regional en el caso de autoridades territoriales. La autoridad competente decidirá en plano sobre el impedimento entre los 10 días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del expediente. Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no la causa invocada dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior. La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento, desde la presentación de la recusación hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia el inciso primero de este artículo, cierra comillas, negrilla y subraya fuera del texto original. Ahora bien, es de público conocimiento que los diputados de las asambleas departamentales no cuentan con un superior jerárquico, no obstante, y de acuerdo al contenido del artículo 29 de la Ley 2200/2022, el presidente es el representante legal de la corporación. Abre comillas, artículo 29, representación legal. La representación legal de la Asamblea Departamental corresponderá al presidente de la corporación. En ausencia temporal de este, la asumirá el primer vicepresidente. La Asamblea Departamental, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, tiene capacidad para comparecer al proceso. Podrá obrar como demandante, demandado o interviniente por medio de su representante legal, debidamente acreditado, quien comparecerá al proceso por conducto de apoderado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa, cierra comillas, negrilla y subraya fuera del texto original.
Sobre el mismo asunto, el mismo reglamento interno de la corporación, contenido en la ordenanza 922 de 2022, expresamente indica en su artículo 54 que es la presidenta de la asamblea quien ejerce la representación legal de la corporación. Finalmente, la asamblea departamental cuenta con un procedimiento interno para la presentación y tramitación de los impedimentos, mismo que se encuentra contemplado en el artículo 127 de la referida ordenanza. Cordialmente, Jorge Hernán Aguirre González, diputado del departamento de Caldas. Ha sido leído el impedimento presentado por el diputado, señora presidenta. Procedamos entonces, señor secretario, a la votación. Explíquenos qué es sí y qué es no. Claro que sí, señora presidenta. Votación de manera nominal para votar el impedimento presentado por el diputado Jorge Hernán Aguirre González. Vota sí, aprueba el impedimento, vota no, lo niega. ¿Es claro cómo es el sentido de la votación? ¿Sí? Vota sí, aprueba el impedimento presentado, vota no, niega. En caso de aprobarse el impedimento, el diputado deberá ausentarse del recinto y no participar de decisión alguna. Advertir además que de acuerdo con la ley quinta, el diputado que declara su impedimento no debe participar de la votación. Diputado Jair de Jesús Álvarez. Voto no. Diputado Carlos Alberto Arango Robledo. Voto no. Diputado John Freddy Arenas Monsalve. Entiendo su voto como negativo, diputado. Sí. Por favor, apagar los micrófonos para que, le pido que quede registrado otra vez, diputado John Freddy. Para que. No. Diputado Don Alberto Bedoya Cadavid. No. Diputado Jorge Ariel Carmona Guzmán. Voto sí. Diputada María Isabel Gaviria Calderón. No. Diputado Luis Alberto Giraldo Fernández. Voto no. Diputado Rubén Darío Giraldo Sepúlveda. No. Diputado David Islen Ramírez García. Voto no. Diputado Luis Roberto Rivas Montoya. Voto sí. Diputada Karen Liliana Suárez Giraldo. Voto no. Diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo. Voto no. Diputada Viviana Zuluaga Cardona. Voto no. Señora Presidente, con 11 votos negativos, 2 votos positivos, es negado el impedimento presentado por el diputado Jorge Hernán Aguirre González. Continuemos con la lectura del siguiente impedimento del diputado Presidenta. Rubén Darío para luego ya votar los que no vamos a leer. Presidenta, con su venia, que tiene que ver precisamente con el documento que ha sido negado de este diputado, le solicito el uso de la palabra. Sí, señor. Adelante. Presidenta, gracias. Tengo que ser respetuoso de las actuaciones en un Estado social y democrático de derecho. La verdad pensé que mis colegas iban a actuar diferentes, porque yo siento de que uno de los ternados hoy, como lo dije en el documento, hizo parte de un proceso para salir elegido personero de Manizales y salió airoso, y desde el ejercicio de la ley 136, la Constitución Política, los concejales tienen control político-administrativo sobre el personero y la personería, y el personero rendía informes a el Consejo de la época. En el año 2016, uno de los ternados hoy a la Contraloría aspiró a la Contraloría y salió airoso dentro del proceso, y eso ratifica, creo yo, pensaba que iba a tener eco en ustedes, el impedimento, porque no solo audita las cuentas de la Asamblea Departamental, de la cual en alguna época fui mesa directiva, sino que hoy a través de la ley 2200 la Asamblea le hace control político a quien salga elegido contralor o contralora, fruto de esa modificación, de ese tránsito legislativo. Sumado a ello, Presidenta, como tercer punto en mi impedimento, y por eso quiero explicarlo acá, porque de seguro todo esto va a ser parte de muchos análisis, no solo académicos, jurídicos, sino eventualmente en otro tipo de órganos diferentes a este. Y quiero que quede plena claridad de que yo, con mi equipo de abogados, fruto de las demandas que tenemos
de nulidad sobre la elección nuestra, permanentemente estamos vigilando la plataforma de la rama judicial y desde el fin de semana nos encontramos una actuación judicial en contra de la Asamblea por este proceso, donde hay una medida cautelar que no sabemos en qué condiciones venga, pero que inclusive, si no estoy mal, es una acción constitucional, una acción de grupo, que creo que inclusive me aterra que haya compañeros que esbocen, aleguen, deprequen ese mismo argumento, pero no me lo aceptan a mí. Hoy hay compañeros aquí que están alegando, que se declaran impedidos porque hay una acción judicial, pero no aceptan ese alegato de mi parte. Me parece que es contradictoria esa situación desde el punto de vista del análisis jurídico. Me llama la atención, no lo recordaba, la recusación que ahorita pediremos, Presidenta, que se explique cuál va a ser el trámite de la recusación, porque efectivamente yo soy uno de los diputados que repite y soy uno de los diputados que suscribe una especie de queja, solicitud, denuncia por la pérdida al parecer de unos documentos. Eso me da mayor fortaleza, Presidenta, para pedirle a ustedes que me hubieran aceptado mi impedimento. Como no lo hicieron, actuaré bajo los postulados reglamentarios, legales y obviamente constitucionales y no me retiraré, pero sí dejo plena constancia de que desde mi sentir jurídico y como ciudadano yo debería ausentarme de lo que sigue en este proceso el día de hoy, Presidenta. Gracias. Señor secretario, vuélvanos a certificar si ha entrado algún correo, por favor, de la rama. Dejamos constancia, señor presidente, siendo las 7:50 AM, que no ha llegado ningún correo de notificación. Correcto, dejamos constancia, continuemos por favor. Presidenta, con el otro. solo una cosa, señor. Yo no sé si quepa la figura de notificación por conducta concluyente para este diputado. Y aquí quienes son abogados que lo analicen. Yo ya conozco de una actuación, yo tengo respeto por el apego normativo y yo no puedo desconocer una realidad, y es que a 10 minutos posiblemente llegue una notificación aquí de una acción judicial. Yo soy abogado, he sido litigante y mañana me van a achacar cosas que son positivas, las van a hacer ver como negativas. Es que yo ya conozco que hay una acción judicial en contra de la Asamblea y yo no puedo negar que eventualmente mañana un actor disciplinario o judicial puede terminar diciendo de que yo estaba ya notificado por conducta concluyente. Aquí hay varios que saben que si han leído el grupo del WhatsApp, en ese grupo del WhatsApp hay un colega que envió todo lo referente a una acción donde hay una medida cautelar que no sabemos en qué condiciones venga. En ese orden de ideas, en esa actuación sigilosa que debemos tener los servidores públicos, y especialmente cuando hay de por medio garantías que debemos darle a los 3 ternados, pues nosotros, Presidenta, yo hoy siento de que nosotros no tenemos apego total en lo que tiene que ver con posibles acciones judiciales y estamos a 7-8 minutos de que posiblemente le notifiquen a la Asamblea cualquier situación dentro de una acción constitucional. Yo siento que independientemente de que notifiquen a la Asamblea, al área jurídica, a la mesa directiva, a la Secretaría, todos los que hemos leído el grupo del WhatsApp de la Asamblea ya sabemos, y yo me estoy dando bajo un criterio posible de notificación por conducta concluyente. En ese orden de ideas, Presidente, fortalezco más mi solicitud, que infortunadamente para mí fue negada por ustedes. Yo seguiría actuando, Presidenta, en ese orden de ideas, y cuando usted me lo permita, quiero leer, Presidenta, en otro momento, el análisis que hice con mi equipo de abogados sobre lo que sucedió, sobre las 2 demandas que tenían suspendido este proceso. Y esto es para advertir de que hay voces en la calle de que dicen que aquí los diputados nos hemos dedicado a dilatar este proceso. Y es que porque voy a demostrar en ese documento que voy a radicar, aquí está, de que el proceso estuvo suspendido hasta hace pocos días, que uno de los magistrados del tribunal decidió asumir la misma tesis del Consejo de Estado. Eso tanto como para dejar claridad de que la Asamblea siempre había actuado con apego a la norma y que eso es lo que yo quisiera que siga de ahora en adelante. Entonces, Presidente, le pido que cuando usted lo considere, pero lo quiero leer yo mismo, pero ya voy a ir a radicar en Secretaría este documento que es un análisis sobre la demanda del doctor Castellanos y, si no estoy mal, el otro accionante era de apellido Niño, si no estoy mal.
Gracias, presidente. Diputado, usted y todos pueden tener la claridad y la tranquilidad de que en el momento en que entre el correo, yo suspendo la elección. Si no se ordenan suspender, la suspendo. Creo que en estos 4 meses he demostrado pues que mi honorabilidad aquí no está en juego y que en el momento en que esto entre, se suspende. Usted ya tomó el uso de la palabra por 2 veces y el reglamento indica que no puede tomarlo de nuevo. Entonces continuemos, señor secretario, con el impedimento del diputado Rubén Darío. Señora Presidenta, debo advertir que este impedimento presentado por el diputado Rubén Darío Giraldo Sepúlveda es casi el mismo impedimento presentado por el diputado John Freddy Arenas Monsalve. Como lo establece el mismo reglamento interno, la misma ley 2200, es susceptible, si usted lo considera, Presidenta, de acumularse los 2 impedimentos y ser votados en un mismo cuerpo como tal. Sí, señor, entonces si así lo dice la norma y la ley, así lo vamos a hacer. Manizales, 14 de mayo de 2024, Presidenta Marisabel Gaviria, Mesa Directiva, Asamblea de Caldas, Dirección, Carrera 21-2257, Doctor Daniel Gregorio Márquez Delgado, Procurador Regional de Caldas, Manizales. Referencia, impedimento para votar en elección de Contralor General de Caldas, periodo 2025-2025, error de transcripción. De manera atenta me dirijo a ustedes con el fin de presentar impedimento relacionado con la convocatoria pública para elección de Contralor General de Caldas, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1437-2011, en su artículo 11, conflicto de interés y causales de impedimento, lo establecido en la Constitución Política, artículo 209, que establece lo siguiente, abre comillas: la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, subrayado, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, cierra comillas. Siendo una norma de carácter constitucional, la moralidad administrativa está concebida jurisprudencialmente de la siguiente forma: A. La moralidad administrativa es un valor supremo dotado de fuerza normativa y protección constitucionales, encaminado a que la actividad de la administración pública se enderece al cumplimiento de los fines del Estado. B. La moralidad administrativa es objeto de control judicial directo. Las normas constitucionales sometieron al control judicial el ejercicio del poder público por razones de moralidad y de legalidad, de ahí que resulta contraria a la Constitución Política la insinuación de rehusar el poder de decisión judicial argumentado que no es dable imponer a la administración, en el caso concreto, deberes de corrección fundados en el contenido axiológico de la moralidad y no exclusivamente en la legalidad. Siendo así, la vinculación entre moralidad y legalidad no es una condición que deslegitime controlar el ejercicio del poder público mediante el juicio directo de moralidad administrativa. C. La moralidad es de la naturaleza del principio rector de la administración, atribuida por las disposiciones constitucionales, artículo 209, lejos de estar limitada por la legalidad y el alcance de las reglas de orden legal, constituye un punto de partida imperativo para el logro de los fines esenciales del Estado. Con base en lo anteriormente expuesto, en mi calidad de diputado de la Asamblea de Caldas, debo actuar con apego a la ley, en cumplimiento de la Constitución y las decisiones judiciales. En este sentido, quiero expresar que revisada la base de datos de la rama judicial, aparece un reporte juzgado octavo administrativo de Manizales que decreta medida cautelar según lo que se observa en el Estado. Aparece pantallazo correspondiente, un poco ilegible. Así las cosas, considero que nuestro actuar frente a la comunidad y la sociedad debe ser de manera transparente, legítima, imparcial y con apego a las normas constitucionales para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 2200/2022. Por esta razón solicito a la Mesa Directiva y a la Secretaría General de la Asamblea de Caldas se corra traslado a la Procuraduría Regional de Caldas para que la Procuraduría Regional de Caldas se pronuncie sobre este impedimento en los términos establecidos por el artículo 12 de la Ley 1437/2011. Atentamente, Rubén Darío Giraldo Sepúlveda, diputado, y como lo anunció, señora Presidenta, el mismo impedimento ha sido presentado por el diputado John Freddy Arenas Monsalve. Si usted bien lo considera, como se lo anuncié, es pertinente someter a consideración los 2 impedimentos al mismo tiempo. Procedamos, por favor, entonces, sometido los 2 impedimentos al mismo tiempo, la votación. Están en consideración 2 impedimentos, uno presentado por el diputado Rubén Darío Giraldo Sepúlveda, el otro presentado por el diputado John Freddy Arenas Monsalve, en el mismo sentido. Vota sí, los aprueba; vota no, los niega. Queda claro de que los 2 diputados que se declararon impedidos conforme a la Ley Quinta no participan de la votación. Diputado Jorge Hernán Aguirre González. Presidenta, un tema solo de números. ¿Qué pasa si hay un empate? O sea, hoy en este momento quedarían 2 sin votar, pero ¿qué pasa si fuera, por ejemplo, 1 por 1
podría marcar la diferencia. Señor secretario, por favor, certifíquenos qué pasaría para O sea, continuar. no sé si Luis me entiende, usted que Vamos a o sea, continuar. estamos sacando de entrada 2 del juego. ¿Qué sí, pasa si no vamos a saco sino explicar qué uno y pasaría. después el otro? Correcto, ya vamos a explicar qué pasaría. Por favor, señor secretario. Luis, o sea, Sí, eso en tiene caso- implicaciones numéricas. Por eso lo que le explicaba diputado Jorge Hernán Aguirre, es decisión de la presidenta y así se lo permite la ley considerar los 2 impedimentos al mismo tiempo por considerar unidad de materia en los 2 impedimentos. ¿Sí? Ya la reconfiguración del quórum o en caso de empates, pues el reglamento establece otro procedimiento para poder dilucidar la situación. ¿Cuál es el procedimiento? Si hay un empate, pues se somete a una segunda votación. Si la segunda votación vuelve y queda en empate, se entiende negado. Es el procedimiento que establece el reglamento interno y la misma ley quinta por analogía. Señor secretario, no vamos a votar, acaba de llegar la medida suspendiendo este proceso que creo que muchos de aquí lo era lo que esperaban, entonces pues ya suspendemos, queda suspendido el proceso. Sí, se aplaza, correcto, se aplaza hasta que pues nosotros podamos responder esto. Con esto pues obviamente doy respuesta a muchos de ustedes que me estaban diciendo si llegaba aquí hacíamos, entonces en este momento se Presidente, aplaza. una pregunta, presidente, si ve que sí teníamos la razón, a veces la Yo fuerza, no estoy diciendo que no teníamos la razón. a estoy veces hay que diciendo- actuar con cabeza Claro fría, que sí. presidenta. Estoy diciendo, no, exactamente actuando con cabeza fría, estoy diciendo que cuando, y lo dije durante todo el proceso, que cuando llegara lo suspendíamos, y en este momento lo estoy haciendo. A los señores ternados, muchas gracias, seguramente cuando esto se resuelva, los volveremos a citar por enésima vez. Uno quisiera pensar que aquí no hay nada más de lo que sea. Diputado Hernán Alberto. Gracias. Antes de levantar la sesión, primero agradecerle las garantías. Primero, agradecer las garantías de la mesa directiva. Yo me siento muy tranquilo entendiendo que hay unas fuerzas que también tienen sus intereses y que a través de mecanismos jurídicos válidos, pero que a veces haciendo hincapié seguramente en el temor hacia algunos, pues logran objetivos. Acaba de llegar la medida cautelar, respetuosa de la norma, hasta que no llegara, ustedes no pueden actuar de otra manera. Yo me siento muy tranquilo, muy agradecido con ustedes. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Todo el proceso que llevamos hasta aquí, presidente y secretario, como esto es un aplazamiento, continuaríamos inmediatamente posteriores ya a las aprobaciones de estas proposiciones y a las negaciones de los impedimentos. Señor secretario, por favor. ayúdenos Presidenta, con así la lo respuesta. establece el reglamento interno, moción de aplazamiento ante una medida que obviamente le ordena a la plenaria, a la Asamblea Departamental de Caldas suspender el proceso. Como se aplaza el proceso, se continuaría una vez se resuelvan las diferentes actuaciones judiciales en el punto en el que dejamos la correspondiente punto del orden del día. Presidente, para aclaración, o sea, Diputado Vilén. los impedimentos que ya fueron votados no se vuelven a votar. O sea, ya el impedimento, el suyo, el único que se votó. Señor secretario, denos claridad, por favor, según el reglamento interno, a la pregunta del diputado Vilén. Para darle claridad a la plenaria, No se vayan a retirar, que tenemos que terminar por favor el orden del consultada día. al área jurídica Además, de la porque los voy a Asamblea. invitar a desayunar. Presidenta, No se vayan a retirar. Presidenta, un favor. Espere, perdón, Osquitar, espere, Consuelo. Espere, Osquitar. Espere. Beto ya me la dio. Presidenta, una sugerencia. Sí. Discúlpeme, diputado Oscar, no lo vi, discúlpeme que no estamos resolviendo la pregunta del diputado Islén, pero de inmediato, por enésima vez, el diputado Aguirre sigue usted. Presidenta, no, una sugerencia para lo de Beto. Es de pronto hacernos acompañar del equipo jurídico sobre el tema de trámite y con el señor secretario que maneja bien el reglamento y los colegas acá sobre cuál es el trámite de esa recusación que plantean y los puntos que se plantean ahí para que cuando retomemos este tema pues tengamos como un panorama, el camino a seguir. Ese es un. ¿Por qué? Porque no sé si comisión de ética, yo no sé si nos vamos por analogía, no sé si nos vamos por línea jurisprudencial, yo no sé si existe la Sí, norma. seguramente lo vamos a resolver aquí con ese la es un jurídica. tema. Y el otro Sí, señor. tema, presidente,
que lo decía David Islén, hay que dejar claridad que el único impedimento que se votó fue el mío. El resto están ahí, ¿cierto? O sea, es como esas dos cosas que quede muy claro para cuando retomemos este tema. Gracias, presidente. diputado. Gracias. Vamos a responderle al diputado David Len y sigue usted, diputado Oscar. Gracias, presidente. Presidente, pues yo quiero, primero que todo, yo sé que es estar en una presidencia como usted está, y cuando a uno le ordenan, vote, y comienza usted a hacer el trabajo para que nombráramos contralor, que es lamentable lo que pasa en el Estado, con una cantidad de reacusaciones como si fueran jueces. Hoy nos reacusan nuevamente a través de un correo jurídico donde usted debe sustentar. Le voy a pedir aquí al jurídico que me ponga atención. Usted debe sustentar cada uno de los argumentos que da esa persona, porque da al ambiente de que nosotros vamos a votar algo al contralor porque estuviéramos aquí amañados, que porque los hicimos anteriormente, que porque verdaderamente se va a tomar una conformación de una asamblea donde vamos a votar por unanimidad o porque van a votar voto secreto. Y uno no entiende cómo una persona argumenta en los periodos anteriores. Yo fui concejal, pero ¿cómo dice esa persona que yo voté por Juan Carlos Pérez? Es que es adivino, es que tira, es que sabe, conoce la historia. Aquí hay un entrañado y saben de dónde vienen, y ustedes diputados saben de dónde vienen, y por qué la gente se quiere quedar, por qué la gente quiere que no nombren contralor, y eso hay que decirlo aquí. Yo tengo una demanda en la Procuraduría, me la mandaron para Antioquia, presidente, por no haber nombrado contralor, porque dice la Procuraduría que tenía que pasar por los jueces, y eso es lamentable que suceda esto. Lo reacusan a uno, que porque dejó de hacer, sabiendo que hay 48 demandas, presidente, y a usted le va a pasar lo mismo, presidente, a usted le va a pasar lo mismo, y a esa mesa directiva que está ahí sentada, a Karen y a Carlos, porque no lo han hecho. A mí me pasó eso con la mesa anterior. Y si uno toma una determinación, malo. Y hoy hay que decirle a los jueces, no se presten para esto, no se presten. 48 demandas, señores. Es lamentable lo que pasa en esta asamblea departamental. Yo me declaré impedido, claro, porque tengo 2 demandas, que los mismos compañeros que estuvieron anteriormente aquí me reacusaron, los mismos compañeros. Eso pasa en esta asamblea. Pero aquí no le tenemos miedo a nada. Yo no le tengo miedo a eso, porque actuamos en la ley. Y presidente, y usted lo está haciendo. Por eso creo que lo más pertinente, que cuando nuevamente se pronuncie este fallo, salgamos nosotros nuevamente a hacer la elección del contralor. Los que están sufriendo son los ciudadanos de a pie, los municipios, con este ir y venir, donde no saben qué va a pasar en la Contraloría. Y los funcionarios de la Contraloría. A uno le da tristeza como está esa Contraloría hoy en el actuar. Y lo has dicho, Luis Roberto, he escuchado a varios aquí hablando sobre ese tema. Es lamentable, presidente, pero sí pedirle a usted jurídico que por favor, en el acta, usted le responda a esa persona, que deje ahí constancia y me la entregue. Derecho de petición verbal, que se pronuncie de todos los diputados, porque es que nosotros como asamblea lo tenemos que hacer, presidente. Porque mire, ¿qué pasó anteriormente? Los abogados que nombramos aquí, que los contratamos por un periodo, presidente, a veces no justifican lo que se pronuncia en la calle, lo que se manda por correos anónimos, no lo justifican. Y sabe, Luis Fernando, de qué le estoy hablando. Faltan justificaciones en ese proceso de la Procuraduría y me va a tocar quedarlas a mí con los abogados que contraté. No puede ser. Entonces hay que justificar todo, jurídico, para que usted nos las entregue antes de, y nosotros podamos tener una argumentación más jurídica y más técnica para poderlo hacer, presidente. ¿Usted confíe, diputado Oscar, en que nuestro jurídico, nuestro equipo jurídico va a responder? Como siempre todos lo hemos respondido y por fortuna todos nos han dado la razón, porque yo tengo que decirlo públicamente, confío en Dios y en mi área jurídica, pero primero en Dios. Diputado Luis Alberto. Presidenta, y para todos los diputados, yo quiero hacer como un comentario que me parece muy importante, sobre todo para la comunidad que está pendiente de este proceso, para los que nos están viendo en redes sociales o para los medios de comunicación. Yo quiero dejar como una especie de constancia para expresar aquí que no elegir entre los 3 ternados es elegir o es ratificar al actual Contralor.
es una manera también indirecta que estamos teniendo aquí con todos estos procedimientos de estar facilitando que una persona que está en este momento en el cargo pueda continuar en él. Lo quiero decir de esa manera porque finalmente los caldenses se preguntan por qué llevamos más de 2 años tratando de hacer una elección y que esta corporación no haya podido tomar una decisión. Y no se ha podido tomar una decisión porque los órganos de control de este país y porque la rama judicial funciona para unas cosas sí y para otras cosas no. Porque es absolutamente deficiente, como lo estábamos esperando, que a las 8 en punto de la mañana alguien se sentara en un escritorio a mandarle a la asamblea el correo electrónico que llegó a las 8:02. Eso funciona para unas cosas sí, pero para otras cosas no en este país. Hay procesos, hay situaciones, hay complicaciones en la vida pública, realmente que uno quisiera que tuvieran esa celeridad. Estar nosotros pendientes de esta sesión compleja, porque sabíamos que era compleja, imposible de realizar en 1 hora, el procedimiento de hacer la elección como queríamos, con todo el juicio del mundo y como se lo merece también cada uno de los ternados, de poder hacer una buena exposición. 3 ternados que conocemos, pues le faltó a la persona que nos hizo las recusaciones decir que esta mañana yo me saludé en la puerta con uno de ellos y que al ratico le di un abrazo a otro, porque pues entonces eso también tendrá que ver con la cercanía o con las inhabilidades que como diputados tenemos para ser diputados. Es que nos eligieron para que tengamos aquí unas funciones y para que tengamos aquí una responsabilidad, y la responsabilidad que tenemos hoy es elegir contralor. Pero bueno, hay unas facultades superiores que tienen algunos jueces de la República, y esta medida cautelar para la comunidad, le estoy tratando de hablar un poco más a la comunidad, que es que esta mañana yo escuché a la presidenta por la emisora de la UMFM, y yo siento que los periodistas, la comunidad se está preguntando ¿y qué es lo que está pasando allá? ¿Cuál es el enredo? Pues el enredo es que desde la misma Contraloría actual hay una presión, hay una gestión, hay una actividad que debería de estar concentrada en esos contratos de vías que están funcionando mal, en esos contratistas que no están haciendo las tareas, en esos funcionarios que se han quedado un poco quietos con respecto a algunos procesos administrativos y de lo público, y esos procesos sí no avanzan. Pero ver la Contraloría con la luz prendida por la noche, en un día que uno esperaría que estuvieran haciendo trabajo por lo público, hoy haciendo derechos de petición, acciones de tutela, acciones populares y demás, pues no deja sino una sensación de tristeza. Queridos amigos de la comunidad, yo quiero expresar que parte de lo que pasa aquí es que no solamente no le estamos dando la oportunidad a un proceso que ya tiene 3 ternados, personas honorables, de lo que conozco yo de ellos, todos 3 podrían ser cualquiera un buen contralor, sino que además estamos facilitando que hoy en la Contraloría Departamental también permanezca una persona que está encargada durante hace mucho tiempo, de más de 2 años en este ejercicio. Espero entonces que las cosas allí funcionen de mejor manera y que la efectividad de la justicia, la efectividad de los organismos internos que pertenecen al gobierno departamental, vaya a sí mismo en vía de sancionar, de revisar, de conocer y de multar en donde están las cosas realmente mal, como en esos contratos de obra pública que tanto hemos mencionado aquí. Muchas gracias, presidente y diputados. Gracias, diputado. Siguen tan interesados que me van a quemar el teléfono los periodistas. Diputado Luis Roberto. Señora presidenta, pues yo no sé si se puede, pero yo creo que aquí lo que hemos visto es un abuso de las acciones judiciales. Abuso y reabuso. Y yo no sé si sería bueno de parte de la misma Asamblea solicitarle a la Procuraduría y al Consejo Superior de la Judicatura que revise las actuaciones de los jueces, porque primero nos están metiendo en aprieto a todos nosotros, nos ponen en problemas, nos enredan una vaina que desde hace mucho tiempo se debe haber resuelto, y en este país de Santander creo que ya estamos extremando el abuso sobre las acciones judiciales y jurisdiccionales. Yo creo que deberíamos escribirle al Consejo Superior de la Judicatura y a la misma Procuraduría, pues que se haga una investigación exhaustiva, porque es que la última vez, o el último auto, si no estoy mal, que fue del tribunal mismo, no sé si estoy equivocado, donde levanta la medida cautelar, pues es una decisión prácticamente del tribunal, que está por encima de un juez administrativo. Y vamos a seguir nosotros
en este jueguito de las acciones judiciales. Yo creo que sí vale la pena poner alguna queja o algo al Consejo Superior de la Judicatura que se investigue y a la Procuraduría que se verifique qué es lo que está pasando. Porque nos van a meter en problemas y nos tienen en problemas a nosotros. Y cualquiera de nosotros mete la pata en algún momento y salimos todos enlodados. Y yo creo que sí vale la pena también, como dice el diputado Luis Alberto, aquí lo que necesitamos es una Contraloría que rápidamente actúe, y que actúe, pero para bien de los caldenses, especialmente en todos esos contratos que hemos visto que están funcionando tan mal en nuestro departamento, y que evite que se pierdan los recursos públicos. Gracias, presidenta. 865 días, diputado, en interinidad. 865 días no se conduele con el departamento. Somos el único departamento que no tiene contralor elegido. Diputado Rubén. Doctora, muy buenos días, un abrazo para todos, un saludo muy especial. Mire, doctora, es que es complicado y yo entiendo. Yo inclusive, ahorita hablando con Luis Roberto, me decía, bueno, ¿usted por qué vota así? Que no me entendía. Y uno muchas veces trata de encurarse en salud. Y yo me he reunido con usted, presidenta, y yo no le veo ningún problema a los impedimentos. Yo no los veía. Hay veces lo ponen a uno entre la espada y la pared. Hay temas que sí inclusive los mismos amigos lo llaman a uno, tratan de prevenirlo y le dicen a uno, por ejemplo, a mí me nombraban el tema del artículo 34 de la ley 2200 del 2022, que es donde manifiesta que las asambleas deben de nombrarse, deben de elegirse en el último periodo de sesiones ordinarias. Ahorita, por ejemplo, bueno, está bien que no se eligió, que se elijan en sesiones ordinarias bien, y a uno, pero la gente le dice mucho cuidado que es que estamos en sesiones extraordinarias. Entonces son muchos temas que lo ponen a uno entre la espada y la pared. Pero el decreto lo decía, el decreto nos citó también para elegir, para que usted tenga tranquilidad, diputado. No, yo lo entiendo, presidenta, pero entonces ahí podría haber una intervención del gobernador, porque son secciones extraordinarias. Miren, yo veía en estos días un video de algunos casos y yo me ponía, hoy me pongo, como me pongo, no sé si algunos de ustedes vieron el video cuando se voló alias Zeus hace poquito en el Cúcuta. Ustedes vieron el video. Un policía llega y hay por ahí 150 personas allá en una zonada. Hay una persona desmayada ahí adentro, hay humo adentro. Muchos policías están en la cárcel porque allá no abrió la reja y se murieron presos allá calcinados. Un tipo desmayado, adentro humo, el man abrió para que saliera estas mentiras que se volaron. Ese policía está hoy en la cárcel. Y si no hubiera abierto, y si hubiera sido una conflagración, también estuviera en la cárcel. Entonces así estamos nosotros, es complicado ese tema y uno dice, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Y es claro, yo hay veces pienso que no hay impedimento. Me da más desconfianza el tema de la intervención del gobernador porque eran sesiones extraordinarias. Entonces son situaciones No, esa fue solicitud mía, diputado Rubén, porque como ya nos habían levantado la medida y nos estaban obligando como mesa a elegir, fue mi solicitud. Eso sí, bueno, se lo quiero aclarar. Ahí se van aclarando las cosas, doctora. Entonces, situaciones complicadas, no sé quién, estamos en Colombia donde todo el mundo piensa lo que quiere, dependiendo el que tenga el poder hace lo que le da la gana, y nosotros muchas veces nos ponen entre la espada y la pared, presidenta. Muchas gracias. Así es, pero bueno, esto pues es otro capítulo más de esta novela en la que llevamos 2 años y medio. Continuemos, señor secretario, porque ya nadie más solicitó el uso de la palabra, y aquí sí pues es la completa tranquilidad que todos le pueden hacer. Adelante, señor secretario. Queda entonces clara la constancia, señor presidente, que el punto 3 del orden del día, entrevista, elección y oposición del Contralor General del Departamento de Caldas, periodo institucional 2022-2025, en el marco de la convocatoria CGC 001-2021, se encuentra aplazado hasta tanto se resuelvan las diferentes situaciones jurídicas. Cuarto punto, lectura de correspondencia. No tenemos correspondencia radicada en la Secretaría, señora presidenta. Quinto, proposiciones y asuntos varios. No tenemos proposiciones radicadas en la Secretaría. No hay solicitudes del uso de la palabra, siendo las 8:18 am ha sido agotado el orden del día.
Se ha agotado el orden del día, se cita para mañana, o para mañana, Luis. Señora Presidente, mañana está el tema del Parlamento Sí. andino. Mañana tenemos la invitación del Parlamento andino que nos hizo la representante Juana Carolina. Y señor diputado Oscar, tenemos sesión a las 2 de la tarde. Usted está invitando a su comisión, por favor, para que lo dejemos. Gracias, señora Presidente. Sí, invitamos hoy a las 2 de la tarde a Comisión de Presupuesto. Las personas también que no son de la comisión, que son diputados, si nos quieren acompañar, pues vamos a estar aquí con el secretario de Hacienda y con el secretario de Planeación y 3 secretarías más que invitó el diputado David Lena a través de una proposición para revisar el tema del plan de desarrollo, tema presupuestal, señora Presidenta. Diputado David. Presidente, mañana es sesión 9 de la mañana. No, es una invitación nomás. Invitación. Muchas gracias. Es en el Teatro Fundadores. Jorge, ¿nos puede aclarar, porfa, dónde es? El lugar es en uno de los salones del Teatro Los Fundadores. Está por definir, pero en el teatro ustedes pueden llegar sin ningún problema, que ahí los conducen al lugar donde se va a realizar la sesión del Parlamento andino. Gracias, Jorge. Y bueno, invitados a desayunar porque los puse a madrugar. Muy seguramente cuando nos resuelva esto la rama, vamos a tener que citar a las 5 de la mañana. Así es, 12 y 1 minuto como hizo Luis Roberto. Diputado Jair. Doctora Karen, yo creo que deberíamos aprovechar también para reunirnos con la Comisión Primera para revisar temas del plan de desarrollo. Entonces, ¿por qué no acordamos de una vez y nos reunimos ahora mismo? No sé si le parezca conveniente. Diputado Jair, claro que sí. Entonces ya revisamos el cronograma y ya miramos la hora para que citemos a Comisión Primera. Ya revisé. Pero fuera, pues, de pronto en el transcurso de la mañana, o porque es que teníamos, digamos, el espacio hoy y yo creo que estamos un poquito quedados con ese tema. De manera informal, diputado, dices tú ahora. Sí, yo estoy de acuerdo. Los miembros de la Comisión Primera que estén acá presentes y puedan, claro que sí. Porque para la próxima semana ya está citada, hay un cronograma para la Comisión Primera, pero entonces en este caso los miembros que estén acá de la Comisión Primera y puedan hacerlo, los podemos reunir, claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Esperar el de ayuno. Oscar, ¿pero Luis Roberto invitó a comer esa vez o no?
nuestra planta de café aquí en Chinchiná nos mostró que el café tiene futuro, que el café lo tenemos que transformar y darle valor agregado para que el café siga siendo el motor de Colombia, el motor de Caldas. La tecnología que vimos hoy es una tecnología de las más avanzadas del mundo. Plantas como esta, hay unas 20 plantas en el mundo. Yo creo que estamos muy adelante y que con esta planta tenemos definitivamente la maqueta para construir muchas más en Colombia. Estamos con lo último en tecnología, en transformación de café. Hoy hemos recibido a la Asamblea de Caldas